El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Luis Cadena Méndez es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la especialidad en ortopedia y traumatología. Actualmente realiza su práctica médica en el Hospital Ángeles Metropolitano de la Ciudad de México. Se ha desempeñado como miembro de diversas asociaciones médicas. El doctor Luis Cadena Méndez nos hablará sobre Hallux rigidus. Agradezco la invitación del colegio y de los organizadores del Congreso para estar esta tarde con ustedes hablando sobre Hallux rigidus. El Hallux rigidus es una entidad muy frecuente. Es la segunda causa de dolor de la articulación metatarso-falángica y no es otra cosa más que la artrosis progresiva y dolorosa de la primera articulación metatarso-falángica con limitación de la dorsiflexión. Hay que diferenciar del hallux limitus. El hallux limitus es solamente una limitación de la extensión sin dolor y sin cambios artrósicos. El hallux rigidus es la limitación de la dorsiflexión que es dolorosa y que además tiene artrosis. La etiología es múltiple, se han propuesto muchas teorías en cuanto a esto, pero lo más frecuente que se ha aceptado pues es el metatarso primo elevado y hoy por hoy también la retracción de la banda medial de la fascia plantar. Aquí veremos cómo se mueve la articulación metatarso-falángica de manera normal y en el caso de un metatarsus elevatus lo que sucede y cómo se pinza la articulación en el dorso de la misma. Esta es una tensión normal en la banda medial de la fascia plantar y cómo se mueve el pie, el metatarsiano en la fase de despegue y qué sucede cuando tenemos una contractura de esta banda de la fascia y cómo se pinza debido a esta tensión aumentada. El 10% más o menos de los adultos se calcula que tienen un hallux rigidus sintomático. Sin embargo, el 40% de los, entre el 20 al 48% de los adultos mayores de 40 años tienen cambios artrósicos. El dolor, aumento volumen y disminución de la dorsiflexión pues son la presentación clásica del hallux rigidus. Puede haber chasquidos, dolor en la fase de despegue, aparecen los osteofitos dorsales y dorsolaterales. Podemos encontrar la interfalángica en extensión para compensar esta falta de movilidad y a veces la neuritis del nervio cutáneo dorsomedial con parestesias en el borde medial. En las radiografías encontramos la pérdida del espacio articular y vemos aquí en la radiografía oblicua que aquí sí nos sirve mucho para evaluar realmente el espacio articular. Encontramos entonces la elevación del primer metatarsiano y los osteofitos de los que ya hemos hablado. La clasificación de Coughlin-Shortness, que es la más frecuente, en donde en el grado 0 tenemos limitación de la dorsiflexión, no hay dolor, no hay artrosis, no hay nada, entonces solamente es una limitación de la movilidad. Después en el grado 1 aparece un osteofito marginal, en el grado 2 ya tenemos osteofitos laterales, aplanamiento de la superficie articular, esclerosis subcondral, osteofito dorsal y espacio articular disminuido. En la 3 tenemos todo eso y además ya tenemos afectación de los sesamoideos, pinzamiento articular y en el grado 4 ya tenemos destrucción y de osteofitosis. El tratamiento conservador realmente tiene pocas indicaciones en pacientes que no pueden ser operados, con reposo, AINES, infiltraciones, ácido hialurónico, cambios en el calzado. ¿Qué pasa con la infiltración de esteroides? Pues bueno, hay una mejoría temporal de 6 meses de acuerdo a este artículo, con poco beneficio en el hallux rigidus. En cuanto al ácido hialurónico, este estudio del 2011 dice que no hay diferencia entre poner ácido hialurónico con inyectar solución salina y que el beneficio del ácido hialurónico es muy limitado sobre los esteroides.
Entonces el tratamiento quirúrgico es mandatorio. Lo primero es la queilectomía de DuBrice. La queilectomía es una osteotomía oblicua de la cabeza del primer metatarsiano. No solo es suficiente resecar el osteofito, hay que resecar, decían que el 25% en el artículo original, pero hoy sabemos que hay que resecar alrededor del 30%, justo en la línea que se forma entre el cartílago sano y el cartílago que está dañado. Lo que nosotros vamos a conseguir intraoperatoriamente de dorsiflexión de la metatarsofalángica, de eso que consigamos, solo va a quedar el 50% de manera definitiva en el posoperatorio al paciente. ¿Cuáles son los resultados de la queilectomía? Pues la mayor parte de los estudios son de nivel 4 y 5, con evidencias bajas de recomendación, como es la C, en donde los seguimientos son no más de 9 años y habitualmente entre 4 y 5 años. En estos estudios encontramos de buenos a excelentes resultados entre el 70 y el 100% de los pacientes. En este artículo del 2019 hay 169 pies estudiados y a 6 años de seguimiento, 70% están sin dolor, el 13% continuó con dolor después de la queilectomía, el 16% tuvo una mejoría inicial con recurrencia del dolor 2 años después y el 5% requirió un segundo procedimiento. 69% de pacientes satisfechos y muy satisfechos, el 75% se volvería a operar. Entonces la queilectomía es un procedimiento confiable con resultados favorables para el tratamiento de hallux rígidos. La escala de AOFAS en pacientes mayores a 60 años es mayor en el posoperatorio que en pacientes más jóvenes. Siempre habrá una progresión radiográfica después de la queilectomía, sigue la artrosis. Sin embargo, se mantienen escalas altas de AOFAS y de movilidad, aún con cambios radiográficos que demuestran artrosis. ¿Qué sucede cuando la comparamos contra la queilectomía abierta contra la queilectomía por mínima invasión? Bueno, pues en la abierta tenemos un 2.8% de cirugías de revisión y en la de mínima invasión 12.8%. Complicaciones en la abierta 2.6 contra 11.3 de complicaciones por mínima invasión como infección, rigidez, dehiscencia de herida, huesos ectópicos, ruptura del extensor largo, lesión del nervio dorso medial. Las osteotomías metatarsales buscan descomprimir la articulación, descender la cabeza y relajar los tejidos. Vean ustedes en este esquema cómo al descender la cabeza y acortarlo podemos comprimir la articulación de la cabeza con los sesamoideos y ahí cuidado porque podríamos tener otros problemas asociados a estos. Este estudio demuestra una comparación entre la queilectomía y una osteotomía metatarsal, en donde la queilectomía tuvo un 78% de satisfacción, mientras que la osteotomía metatarsal un 84%. Pero cuidado porque aquí solo hay un año de seguimiento, habría que hacer más seguimiento. Y si después de esto debo hacer una cirugía de revisión, después de una osteotomía metatarsal, pues entonces tendrá que ser una artrodesis. ¿Y qué va a pasar si ya tenemos una presión aumentada sobre la cabeza de la cabeza sobre los sesamoideos? Eso es lo que creemos, porque realmente no hay hasta este momento un estudio que demuestre que sí aumenta esta presión. Pero el riesgo, ¿cuál es? Sí, la metatarsalgia por transferencia secundaria a acortamiento del primer metatarsiano. La artrodesis con cortes planos tiene un acortamiento alrededor de 7.1 milímetros y con sistemas de fresado cóncavo convexo es de 7.7. Más lo que ya acortamos en la osteotomía metatarsal, pues bueno, sí tenemos un riesgo alto de metatarsalgia por transferencia. En cuanto a las osteotomías de la falange, la osteotomía más popular es la osteotomía tipo Moberg y esta está indicada en el hallux rigidus flexus, un hallux rigidus que además está en flexión. Entonces, esto es lo que hace, aumenta la dorsiflexión de la metatarsofalángica. Necesitamos tener una flexión plantar normal de la metatarsofalángica preoperatorio para poder hacer una osteotomía de Moberg. Este estudio, 81 pacientes de estos
81 pies, 85% de los pacientes satisfechos con escalas de OFAS de 89 y grados de dorsiflexión de 33. Estas osteotomías combinadas, esta de Valenti, pues son resecciones mucho más agresivas que dejan inestabilidad y que van a producir artrosis más tempranamente. Se han hecho muchos intentos de hacer artroplastías con diferentes tipos de resultados. La verdad es que cuando uno ve los estudios como este, vemos que son 19 prótesis totales y 12 hemiartroplastías. Todas mejoraron. Aquí hay un seguimiento de casi 12 años, pero 37% de las totales y 17% de las hemiartroplastías requirieron de cirugía de revisión, que son tasas muy altas. Ya en el año 2000, el doctor Sergio Rodríguez y su servidor hacíamos esta artroplastía con la prótesis BioAction, en donde los resultados no eran consistentes y nosotros pensábamos que era nuestra técnica quirúrgica, pero en realidad hay muchos factores asociados alrededor de todo esto, pues como la integridad del sistema ligamentario, que no siempre existe en esta articulación. Y cuando hablamos de Silastic, tenemos todavía más reservas, pero vean ustedes qué sucede. Este estudio, en donde hay 108 implantes con seguimiento de 8 años, en donde todos tuvieron mejoría en la escala de OFAS y solo retiraron 3 implantes y hubo un 23% de osteolisis asintomática. Este mismo grupo se revisó en el 2020 y se encontró una sobrevivencia del 97% de los implantes. Muy interesante. Cartiva, que esta es otra alternativa, es un injerto de cartílago sintético que tiene algunos requisitos, que debe tener un buen stock óseo, no debe de haber compromiso samoideo, no debe de haber deformidades angulares severas, no debe haber sido operado el paciente y la recuperación del dolor es muy gradual y en realidad empiezan a mejorar entre los 6 a 12 meses de operados. Y pues entonces decimos artrodesis contra artroplastía. ¿Qué hago? Vean este estudio. 6 estudios de artrodesis y 7 de artroplastía que se han analizado con 6 diferentes tipos de prótesis, varias técnicas de artrodesis. Las artrodesis tienen menor dolor, menos complicaciones, menos revisiones. Sin embargo, en un reporte preliminar de este autor, de este año que todavía no se publica, él reporta el mismo número de complicaciones y de revisiones entre artrodesis y artroplastías. Finalmente, la artrodesis está indicada en los estadios 3 y 4, es una cirugía de rescate. Y aquí lo más importante es lograr esta posición, que es la posición ideal para que consolide la artrodesis, 15 grados de flexión dorsal y valgo de 5 a 10 grados. Es un procedimiento definitivo, recuerden, no hay camino de regreso, tenemos buenas tasas de consolidación. Hay diferentes técnicas quirúrgicas. Las placas con un tornillo de compresión a través de la artrodesis tienen el mismo resultado que 2 tornillos cruzados o paralelos y es mucho más barato. Y mucha gente se resiste un poquito a la artrodesis. Vean este estudio del impacto de la artrodesis en estos pacientes en relación a sus actividades deportivas. Seguimiento de 5 años, son 50 pacientes entre 18 a 55 años, 96% satisfechos en relación a su actividad deportiva. Los deportes que ellos practican son caminata, ciclismo, levantamiento de pesas, natación, algunos corren, el golf. 27% dice que está mejor que antes de la cirugía, 51% igual que antes de la cirugía y 21% peor que antes de la cirugía. Cuando hacemos una artrodesis como cirugía de revisión, resulta todo un reto para el cirujano por las pérdidas óseas importantes, la osteolisis, requieren implantes más grandes, requieren injertos. Después de queilectomía y de implantes de Silastic, hay más fallas en la consolidación por falta de stock óseo. Entonces, el hallux rigidus no tiene un origen bien definido, tiene diferentes presentaciones, entonces hay diferentes tratamientos. La queilectomía es el estándar de oro. La recomendación es
Hay dolor dorsal, hay que hacer queilectomía. Hay dolor alrededor de la articulación, osteotomía más queilectomía, ya sea metatarsal o de la falange asociada a la queilectomía. Dolor en el complejo cápito-sesamoideo, la indicación es artrodesis. Este es un área de oportunidad para investigación, el hallux rigidus. Hay muchas cosas que no están claras y hay un campo ahí fértil para la investigación. Les agradezco mucho su atención. Gracias a todos.